Bueno, y volvemos al manga porque nuestro querido Oli nos va a hablar de ese Isaac, obra que Norma Editorial nos trae de 2019, pero que justo acaba de publicar su 11º volumen. Dale caña, Oli. Pues sí, hoy quiero hablaros de un manga que se mueve dentro de un género que quizás no es de los más populares, pero que cuenta con algunas obras que fácilmente yo creo podrían estar entre los más top del mundillo. Y hablo básicamente del género histórico. Antes de que alguno se eche a temblar pensando que esto pues es un lebrillo cansino de leer, hay que recordar que a este mismo género pertenecen joyas del manga de la talla de, yo que sé, Vinland Saga, Kingdom o por ejemplo Vagabond, que como ya digo, pertenecen al panteón de los mangas y además son obras que no son nada aburridas ni densas, ¿no? Más bien todo lo contrario de hecho. Así que no perdáis la esperanza que puede que esto os entre bien. Isaac parte del guión de Shinji Maraki, que es un apasionado de la historia, que ya publicó una obra aquí en España, aunque quedó a media, que es la de Yugo el Negociador. Y también es de WS, que es un dibujante coreano que ya está metido de lleno en lo que es la creación de mangas japoneses. Por el momento es una serie abierta en Japón, donde ya va por el tomo 14, y aquí en España, como ya ha dicho Brian, pues vamos por el tomo 11º. Y eso, y lo trae normal en formato tankobon, corriente y moliente, sin ningún tipo de... nada destacable, vaya. El manga de Isaac, a pesar de ser algo histórico, como ya decía, se aleja de muchas de las obras que no llegan habitualmente dentro del manga, ya que para empezar está ambientado en Europa y no en Japón, que viene a ser lo más habitual. Queda por tanto más cerca quizá de obras como Vinland Saga, que ya mencionaba antes, que estaba centrada en el mundo de los vikingos, incluso de esa Innocent de la Shinichi Sakamoto, que lo que tenía era la Revolución Francesa, ¿no? Como trasfondo. Y de la cual ahora eres gran fan. Todavía no me ha llegado, tío, así que todavía no soy muy fan, pero vamos, a ver si en breve puedo hablaros de ella, porque sí, soy gran fan sin tenerla incluso, eso es cierto. Lo que quiero empezar mencionando sobre este manga, que yo creo que es importante, es que combina de forma libre personajes reales con otros inventados, ¿vale? A pesar de ser algo histórico. Y que además a unos y a otros lo usa con libertad en favor del relato que quiere contar, ¿no? Con lo que no tiene ningún tipo de rigor histórico y se toma todas las libertades que le da la gana. Pero bueno, yo creo que esto es algo que ya estamos muy acostumbrados dentro del género del manga y que yo a mí personalmente no me importa, me da igual. Simplemente lo digo para que no os toméis esto como un libro de historia y después no soltéis alguna barra basada por la boca sin quererlo. Pero oye, llega al nivel de Kenshin de... No. No llega a esos niveles. No, pero te metes personajes inventados para que dentro de la trama tengan un sentido y cosas así, y otros después que son reales, y entonces a veces te puede confundir y decir, coño, ¿pero es todo real o no? Pues yo que pensaba leérmelo para oposiciones, tío. Pues eso te digo, si por ejemplo para eso no es recomendable. Es verdad que a mí me pasó que con algunos personajes digo, ¿este quién coño es? Y me iba a ir a buscarlo y decía, coño, que este no existe, coño. Claro. Además que algunos tienen mucho peso en la trama. Exacto. Y por consiguiente tú puedes pensar que fue alguien relevante, pero no, ese tío no existió. Pero bueno, ¿y dónde se sitúa entonces Isaac? Pues básicamente nos lleva a Europa a comienzos de la Guerra de los 30 años, concretamente estamos en el año 1620 cuando empieza la obra. Se empieza de hecho en el sudeste de Alemania, en la época del Palatinado, cuando los católicos y los protestantes estaban ahí a la gresca, ¿no? Para ver quién imponía su forma de pensar en cuanto a religión. Y de hecho era una Europa que poco tiene, ¿no?, que ver con la que conocemos a día de hoy. En medio de todo esto, pues de este conflicto, tenemos a nuestro protagonista, que es Isaac, que es un honorable y solitario japonés, que llega aquí al viejo continente pues en busca de venganza, armado con sus katanas y con un arcabuz, que para el que no sepa básicamente podría definirse como el bisabuelo del rifle de francotirador, ¿no?, para que os hagáis una idea. Isaac, siguiendo el rastro de su enemigo jurado, que se llama Lorenzo, llegará al castillo de Habsburg y se pondrá al servicio de Heinrich para contener a las tropas españolas que pronto comenzarán a asediarle, ¿vale? Al parecer este tal Lorenzo que viene persiguiendo pues se encuentra dentro del ejército español y por tanto el objetivo de Isaac básicamente será localizarlo entre el follón de gente que venga y acabar con él. Y nada, ya con esto digamos tenemos definido un poco lo que es la localización de la obra, los bandos que hay, el objetivo del protagonista, que sirven como base pues para desarrollar toda la odisea de este Ronin, ¿no?, fuera de su espacio habitual. Al contrario de lo que podría parecer, hay que decir que esto de ver a un samurái, ¿no?, combatiendo en Europa en el siglo XVII, pues no es para nada una fantasía del autor, ¿vale? El propio Shinji Makari lo comenta que la inspiración de Isaac le vino tras documentarse, ¿no?, y descubrir que hubo muchos japoneses trabajando como mercenarios
para combatir aquí en Europa durante la época esta de la guerra de los 30 años y demás, ¿no? Sobre todo en bando de España, con los portugueses y los holandeses. Es decir, que aunque suene un poco loco, históricamente esto sí es fiel, ¿vale? Hombre, yo solo digo que Coria del Río tiene un legado samurái, ¿eh? Ahí en Sevilla... Sí, eso es verdad. Ojo, cuidado, ¿eh? Claro. Los españoles hemos combatido con los japoneses en varias ocasiones y leyendo este manga te dan muchas explicaciones. He dicho que no incluía extra, pero he mentido realmente, vilmente, porque alguna cosita a nivel texto informativo sobre la historia sí que te meten los autores y son muy interesantes de ver, porque hay cosas que tú la estás leyendo y dices, bueno, esto se lo ha sacado de la manga, pero después el tío te explica, no, mira, los japoneses realmente estuvieron aquí, usaban muchos como mercenarios, bla, bla, y cosas así son interesantes. Pero bueno, retomando la historia del manga, pues decir que la idea de venganza de Isaac y el duelo este constante que tiene con Lorenzo serán, digamos, lo que marquen el desarrollo de la obra, ¿vale? Los movimientos de este protagonista irán siempre dirigidos a dar con su presa, ¿no? Y la alianza, por ejemplo, con este Heinrich se sostiene principalmente porque sabe que su enemigo siempre anda rondando cerca y le interesa, ¿vale? Isaac es un protagonista frío, noble, increíblemente hábil en el combate, especialmente a la hora de usar ese arcabuz que os he mencionado, ¿no? Que es un arma que prácticamente podía ser coprotagonista del manga, ¿no? Tanto él como Lorenzo, que es el enemigo, pues portan los dos cada uno un arcabuz que son únicos y súper especiales. Son los más ligeros, los más certeros, vamos, como ninguno hay, por ejemplo, en Europa. Y de hecho la persecución de Isaac hacia este Lorenzo se debe a que tanto él como Lorenzo quieren tener en sus manos, digamos, estos dos arcabuces. Y no solamente porque sean muy buenos, muy espectaculares, sino porque tienen un pequeño secreto que no voy a revelar, por supuesto, pero que hace obligatorio tener los dos arcabuces en su poder para poder revelarlo. Esto me ha recordado un poco a ese enemigo a las puertas, ¿no? Entre ese pique entre Jude Law y Ed Harris, ¿no? A ver quién es el mejor francotirador. Pues sí, trasladado exactamente a la guerra de los 30 años, pero podría ser, porque realmente es un pique entre francotiradores continuos. Y además que esto de las armas, darle esa importancia a las armas, lo hemos visto también en muchos mangas, ¿no? En plan de, esta es la espada de no sé qué, esta es... No... Sí, estaba pensando exactamente eso mismo. La mejor espada forjada por el maestro Cudeiro en la fragua. Exactamente. En este caso es verdad que cambia las espadas por los arcabuces, pero es cierto, básicamente es la idea. Los grandes arcabuces fabricados por los japoneses. Pero bueno, eso no solo nos viene de la tradición del manga, que eso está presente en la historia de la humanidad. O sea, ese arma que le otorga una fuerza especial al héroe de turno, ¿no? Y, coño, desde Excalibur a... Le da un toque muy épico. A mí le da un toque muy épico. ¿no? Todo lo que hay. Correcto. El bastón de Goku, coño. El boli azul con el que siempre hacen los exámenes finales, ¿no? Con el que no he probado ni uno, hombre, de luego es mítico. El gallumbo con agujero con el que surfea. Bueno, y otro elemento que yo creo que es súper importante de esta obra es, por supuesto, ese contraste de cultura, ¿no? Entre los dos asesinos japoneses y todos los europeos que estamos aquí, que obviamente flipamos con ellos. Es un tema que realmente parece que le encanta al autor, al guionista Shinji Makari, ya que también lo vimos en Yugo el negociador. En aquel caso, la historia iba sobre un japonés encargado de realizar negociaciones por diferentes países del mundo en conflicto. Entonces, básicamente esa idea parece que el tío siempre la tiene en la cabeza y le llama mucho la atención. Aquí lo que sí tenemos es más tiempo, ¿no? Para que vea cómo el protagonista se sumerge dentro de esta cultura extranjera, ¿no? Lo vemos intercambiar conceptos como, por ejemplo, el del on, ¿no? Que es el del honor con los europeos, digamos, que es tan típico japonés. Y él realmente se va empapando de su entorno, pero principalmente lo hace con respecto al estilo de combatir europeo, ¿no? Que vamos viendo cómo va aprendiendo de nosotros, de ellos, de cómo las tácticas que utilizan las va él aplicando después, y es bastante interesante. Y yo creo que aquí, de hecho, está el último elemento que yo quería destacar, que básicamente es el que pivota la obra, y no es, básicamente los conflictos y las batallas, ¿vale? Porque Isaac es un manga que, aunque tenga momentos en los que hace pequeñas pausas para mostrar algo del conflicto político, ¿no? O religioso que se está viviendo, centra gran parte de sus páginas en lo que viene a ser la crudeza de las batallas, los conflictos armados entre grandes ejércitos. Y realmente era algo que era de esperar, ¿no? Y al final el protagonista no es más que un arcabucero, no es un negociador como en la otra obra, así que bueno, era algo que podíamos esperarnos. A mí, de hecho, una de las cosas que más me gustaron de la obra era cuando dibujaban las batallas. Ese, digamos, mogollón de gente que muchas veces no sabes quién está ganando, quién está perdiendo, ¿no? Esa confusión de la batalla, digamos, ¿no?
Que hasta que no llega un momento no dices, vale, es que está ganando tal o está ganando tal. Que digamos que yo creo que es como debe ser una batalla, ¿no? Tú no te tienes que estar enterando muy bien de qué coño está pasando hasta que llega un punto. Claro, porque aquí no estamos viendo uno contra uno, estamos viendo una marabunta de gente como loca. De todo modo, ahora la mencionaremos en el dibujo un poquito más, pero es eso. Ves un conflicto entre dos grandes bloques de gente que tiene que ser, como tú dices, mucho más caótico. De hecho, yo lo que destacaría del enfrentamiento para mí, vaya, es que te da una óptica que para mí es muy interesante, que te lo muestran desde la misma, podemos decir, concepción, ¿no?, de la estrategia, la preparación de las tropas, ¿no? Vemos cómo los ejércitos plantean su idea de cómo pueden buscar los puntos débiles de los rivales o pensando dónde nos van a atacar para colocarnos, que es algo, por ejemplo, que también vemos en Kingdom. Y luego ya, lo que tú dices, luego ya llega el caos de la batalla y ya vemos cómo estas ideas iniciales, pues muchas se van al traste, no se tienen que ir adaptando a la situación, o de cómo Isaac trata de marcar la diferencia ahí con el arcabuz y cosas así. Y eso me parece muy chulo, la verdad, ver cómo va todo. Y aquí yo creo, Adri, que podemos comentar lo que... así fuera de micro me comentaste que nos hacía mucha gracia, ¿no? Podemos considerar uno de los puntos grises de la obra, que es esa capacidad que tiene Isaac casi sobrehumana, ¿no?, a la hora de combatir, y que lo convierte en un personaje aparentemente al menos imbatible, a que es complicado, ¿no?, ponerle en apuro. Sí, a mí es que, perdona que te corte, a mí es que ese aspecto de que el protagonista siempre va un paso por delante y todo le va saliendo bien hasta cierto punto, que luego para que le pase algo malo es porque lo pillan desprevenido o lo que sepa, a mí es que eso le quita tensión a la cosa. Porque tú sabes que cuando el tío dice, pues vamos a atacar por aquí, me voy a subir aquí al árbol y no sé qué, tú sabes que eso va a salir bien. No te creas, a ver, hay que decir que tú te has leído los 3 primeros eran, ¿no? Sí. La historia tiene mucho enfrentamiento, obviamente no siempre sale bien, y usan la herramienta esa que se usa tan a menudo, ¿no?, para, podemos decir, hacerle un downgrade, ¿no?, y complicarle un poco la vida al prota, pues que hace eso, como, a ver, sin hacer spoiler, yo que sé, imagínate que le dan un tiro en la pierna y ahora el tío ya no puede correr, ahora ya se tiene menos movilidad, o te robo el arma. O como cuando Goku lo lesionaban y no podía combatir contra Freezer de primera. O ese tipo de cosas que hacen que, bueno, que el prota tiene que bajar un poco el nivel. Que, bueno, un poco cutrecillo a veces, pero es la forma que hacen para equilibrar un poco la balanza. Pero sí, que vamos, que realmente el único que está a su altura es su otro enemigo japonés. Claro. Ninguno está a su altura. No, para empezar, porque ninguno tiene el arma que tienen ellos, que se supone que es lo que le da gran parte de esa habilidad especial, lo del arma estatal, pero sí, es lo que dice. De todo modo, la característica esta que tú comentas, lo hemos visto 1000 veces. Yo me viene a la cabeza de Conan, por ejemplo, que realmente nunca se le hemos echado tanto en cara, quizás, pero yo creo que aquí chirría quizá por el tema de que esto es como más histórico, ¿no? Y al ser un manga histórico, pues verte un tío con unas habilidades tan certeras, podríamos decir, ¿no? Pues choca un poco más que en otras como Conan, que el tío tampoco no pierde ni un combate, ¿no? Pero bueno, ahí sigue. Pero yo, por ejemplo, en Conan, por romper una lanza por Conan, veo que el tío se mete en un sitio donde no sabe y luego va improvisando un poquillo. Aquí el tío es que ya casi de entrada sabe lo que va a hacer. En plan, de si me vienen por aquí, hago esto, no sé qué, Pues eso me parece, es lo que te decía, que me parece interesante, tío, porque está el tío siempre con la mente pensando por dónde me puedo colar, por dónde no, por dónde puedo hacer tal. Sí, pero bueno, sí. Pero que le quita un poco en plan de que tú no sabes lo que te va a hacer realmente la otra persona, que... ¿Sabes lo que te quiero decir? La tensión... Claro, por eso vamos, claro, por eso te decía que después ves muchos combates donde todo esto se va al carajo, tienen que improvisar y pasan 1000 cosas, que ya te digo que bueno, que son más inesperadas, pero es cierto que quizá al inicio de la obra, pues sí es un poquito más... Te quieren mostrar que el tío es un máquina y punto, ¿no? Bueno, y que los japoneses están muy por encima de los europeos en casi cualquier aspecto. Por lo menos en los antes de la guerra. Sí. Que me hace mucha gracia que dice... en mi país llevamos 100 años de guerra, por eso sabemos tanto de la guerra. Y luego, en verdad, en Europa también llevan más de 100 años de guerra, guerra de religión. Sí. Que mamón, que me estás contando lo que te conviene para poner aquí... Hombre, tú sabes, coño, al final esto es una hora así, tienes que ponerle un poquito más... Adri, que según los japoneses también son unos hacha en fútbol, ¿eh? Sí, bueno. y otra que me hizo mucha gracia es... Vamos a quitarle los caballos a los españoles, que sin caballos, que luchando a pie son muy malos. Digo, tío, que los tercios españoles son la infantería más potente de la época y me lo estás poniendo como si fueran los masillas de los Power Rangers, cabrón. Sí, son licencias que se toman un poco, ¿no? Por eso digo que no se puede tomar esto tampoco como un libro de historia, porque no lo es en absoluto. Sí, obviamente, te pero cuenta lo que quieren. Yo me refiero en el sentido de cómo ponen a los japoneses y cómo ponen a los europeos, que lo ponen como un escalón por debajo.
Aquí, hombre, si tú fijas, a Isaac lo miran siempre un poco como wow, el máquina, Sí, el por que eso. puede definir el rumbo de la batalla, y es así. Entonces, pero bueno, es el prota, hay que concederle eso, ¿no? En lo que respecta a la batalla, tío, yo no sé. A ver, en los primeros tomos no habrás visto tanto, pero se dan muchas situaciones a lo largo de los tomos, ¿vale? Vemos, yo qué sé, persecuciones, batallas entre grandes ejércitos, de 1 a 1, podemos decir también, pero sobre todo lo que más predomina, que es una cosa que me encanta, son los asedios, tío. Sí. Vemos un montón. Y por lo general siempre son los protas que están en el lugar de los asediados, ¿no? Y también por lo general en bastante inferioridad numérica, podemos decirlo, que le da todo, le da mucha épica, y a mí eso me mola, el tema de los asedios. Tío, ya con 11 tomos como tiene esto, y habiendo mencionado tú otras obras de importante peso en el mundo del manga, las has comparado con Vinland Saga, pero es que también has mencionado a Vagabond, uno de mis favoritos. Habiendo llegado al 11, ¿qué puesto se merece esto en una estantería? ¿Realmente merece la pena? A ver, a mí, hombre, yo eso lo diré después en las conclusiones y ya te lo extenderé, pero para mí sí merece totalmente la pena. Es verdad que a nivel de reconocimiento pues está un pasito por debajo de estos que hemos mencionado, y entraría quizá, bueno, sí lo pondría a nivel quizá de Innocent, que bueno, es muy conocido, pero también queda un poquito quizá por debajo de Vagabond, Vinland Saga y demás, ¿no? O ese Kingdom también, que es muy popular. Pero para mí, vamos, tiene un hueco en cualquier estantería de alguien que le mole el manga histórico, que tiene sus particularidades, por supuesto, como ya sabemos. Pero retomando lo que decía Adri de hablar de los tercios españoles y de España y eso, yo quería hacer una pequeña paradita solamente en lo que son los generales, los mandatarios, tanto los españoles como los de los mayoría que vemos por aquí, ¿vale? Sean del bando que sean realmente. Y es que muchos de ellos me han parecido como que tienen un retrato muy basiquito y caricaturesco, podemos decir, ¿no? Sí, Que no un poco se ven plano. como personajes, exacto, no son personajes profundos, ¿no? Y se quedan un poquito más cerca de los villanos tipo Disney, por decir algo así fácil, ¿no? Que le ve, digamos, el rictus de la cara, ¿no? Ya sabe de qué pie cojea y cuándo va a ser su final, básicamente. Ya se le ve venir, ¿no? El típico malo afeminado, cobarde. Correcto. Son muchos clichés, pero bueno. Afortunadamente la mayoría de estos no tienen unas apariciones muy largas, ¿no? Acaban cayendo y tal, pero obviamente hubiera molado que tuviera un poquito más, ¿no? De profundidad, ¿no? En sus villanos, pero bueno. Bueno, digo villanos, pero también los buenos, los aliados también son iguales, ¿sabes? Pero yo ahí que quería hacer un apunte. Yo es que, por ejemplo, a los católicos, los españoles en este caso, que son los que más salen, yo no los veo como que los pinta como los malos, simplemente son los que se están enfrentando a los otros. Bueno, sí, exactamente. No son villanos de No son en plan de manual, malos, ¿vale? No, somos malos. no se están, claro, no se están frotando las manos y haciendo una sonrisa maquiavélica, ¿no? Pero sí que lo que sí veo es eso, que no tienen profundidad, tío. Que te plantan un personaje ahí con los 4 tics de turno y poco más. A partir de ahí no te lo desarrolla y queda un poquito vacío, ¿no? Se echa un poco más de menos que se trabajar ese apartado. Y ya en cuanto al dibujo, simplemente decir que en mi opinión pues tiene un pedazo de nivel, la verdad, aunque hay irregularidades, eso sí. Yo creo que la más obvia de todas viene cuando comparamos las escenas de acción que decías, por ejemplo, tú, Adri, ¿no? Con aquellas que son como más relajadas, ¿no? Que sirven de interludio, que yo creo que la capacidad que tiene este dobles para sumergirnos en la batalla es la hostia, con el trazo ese sucio que tiene, ¿no? Pero que es muy detallado, súper ágil, ¿no? Le va que te caga a las batallas, pero cuando se mete en la parte esta más tranquilita que os comentaba, pues ya no tiene tanta habilidad, ¿no? Vemos que va un poquito más escaso de recursos, los encuadres son más limitados, se hace más repetitivo, ¿no? Y hace incluso eso, que algunos pasajes de estos pues sacan un poquillo más tediosos, no ya por la historia en sí, sino por el dibujo, porque estás viendo como unos planos muy repetitivos continuamente. Y tío, a ti, los morriones, los cascos españoles, ¿no te parecía que los dibujaba un poquillo raros, tío? Porque cada vez que los dibujaba un poquito... O sea, a veces lo hacía como más largo, más corto, no sé. A mí me parecía que no le... No he caído en eso, tío. Yo lo estaba viendo y digo, yo, tío, creo que no le ha cogido el punto al casco este. Es que se hincha a dibujar armadura, no es la locura. Y además muy detallada muchas de ellas. Pero lo mismo sí, se le va la mano con algunos. Lo que sí me gusta destacar, tío, no sé si a ti te pasaba, pero los recursos que hace, por ejemplo, a veces cuando ataca a Isaac con el arcabuz, que algunos son súper cinematográficos, tío, que pega un tiro y vamos siguiendo la bala, como haciendo un zoom, Sí. como le da después al caballo y revienta, no sé. Eso, ahí se le da eso que te caga. Y ya está, y como detalle que me llama mucho de la parte de dibujo de Dobles, ya por terminar, que la escasez de grises que tiene, tío, que apenas hay muchas viñetas donde no hay grises, son todos básicamente blancos y negros puros, ¿no? No llega al contraste este que tenía, por ejemplo, a Sushi Kaneko, ¿no?
que lo comentamos en sus primeras impresiones, pero sí que yo creo que es una marca del autor, ¿no? Esas páginas muy de línea, muy pocos grises, negros completos y blancos también, pero sin ningún matiz ni nada. Y termino la reseña dejando claro para empezar que esta serie me tiene totalmente enganchado, ya respondiendo a Brian con lo que me preguntaba antes. Para mí es una obra que yo creo que gustará a cualquiera lo que busque un relato histórico, ¿no? Pero que ponga el foco, eso sí, en los conflictos directos, ¿vale? Con mucho enfrentamiento entre grandes ejércitos y momentos muy en la línea, yo que sé, de las batallas estas del abismo de Hel, del Señor de los Anillos, por ponerte un ejemplo, ¿no? O el arco este de la Edad Dorada de Berserk, donde todo era mucho más crudo y real que el resto de la obra. Pues ese tipo de cosas, si os gusta eso, yo creo que os puede colar bien. Y además tiene ese toque, ¿no?, exótico de combinar la cultura asiática y la europea, mezclarlo todo en un periodo que para mí es muy interesante, muy complejo. No lo conocía tan bien, pero a raíz de este manga me he ido leyendo cosas y joder, es que hay muchas cositas que rascar ahí. Y ya está. Yo sé que Isaac no es un manga que esté teniendo demasiado éxito, desgraciadamente, más bien todo lo contrario, ya que llegó sin hacer mucho ruido en Japón. Además vino marcado en un género que yo creo que no es demasiado popular, salvo las 4 o 5 obras de siempre. Y está enfocado en una demografía seinen que tampoco es que sea la más exitosa, y encima no tiene un anime, ¿no?, que le dé un empujón. Así que bueno, yo solo espero que ojalá con esta reseñilla, ¿no?, pues se pueda despertar interés un poquito, la curiosidad de la gente, porque yo creo que es un cómic que realmente se lo merece. Bueno, pues ya sabéis, lo hemos dicho antes y nos lo ha vuelto a contar Oli. Isaac, Norma Editorial, formato de tankobon, 11 volúmenes hasta la fecha, colección abierta en Japón.